Entonces, ahora que estoy grabando la clase, aspectos importantes a tener presente. Lo primero es que me solicitaron revisar la calificación de la guía número 3 de la primera unidad. Y yo fui a revisarla y efectivamente vi una diferencia importante entre las evaluaciones que hizo, el promedio de evaluaciones que hizo Paula y el que hice yo, o mejor dicho, era al revés. Entonces, por lo tanto, atendiendo eso, accedí a revisar la guía de nuevo, pero obviamente es un proceso súper complicado porque tengo que revisar todas las guías una por una. Así que por eso me he demorado, pero no me he olvidado de ustedes, estoy trabajando para ustedes, para que lo tengan claro. Yo espero este fin de semana publicar las notas corregidas. Ahora, eso no garantiza que a todo el mundo le va a subir, que sea una décima la evaluación, pero en promedio yo creo que va a subir, para que lo tengan claro. Y nosotros ya revisamos con Paula la guía número 1 de la segunda unidad. Vamos a publicar las notas dentro del día de hoy. ¿Ya? Las notas no están malas, ¿ya? Porque, pero seamos sinceros, la guía tampoco era difícil. Así que eso respecto de lo que tenemos pendiente. Para esta semana, ustedes tenían que responder la guía, o no, para la próxima semana, para el lunes, ustedes tienen que responder la guía número 2, ¿cierto? Y la guía número 2 aborda lo que son las reglas de los silogismos, ¿ya? ¿Vieron todo en la clase asincrónica acerca de las reglas de los silogismos? Ya, no todos la han visto. Ya, algunos sí, Caro no, Javiera sí, Felipe también. Ahí ustedes se van dando cuenta de que silogismos es una materia dentro de lógica que no es tan compleja porque depende mucho principalmente de algoritmos, es decir, de procedimientos en donde hay que ir aplicando pasos secuencialmente. Eso es un algoritmo. Y en ese sentido, el análisis lógico que uno tiene que hacer no es tan demandante. Pero para hacer un pequeño repaso, lo principal es que en la primera guía lo que ustedes tenían que hacer era identificar tres grandes aspectos. El primero, cuáles son la premisa mayor y la premisa menor, para lo cual tenían que identificar los términos, término mayor y término menor, lo cual tampoco es difícil. El término mayor es el predicado de la conclusión, el término menor es el sujeto de la conclusión. Por lo tanto, para poder hacer ese paso, uno necesariamente tiene que saber cuál es la conclusión. Con el tiempo, ustedes perfectamente van a poder ver un set de tres proposiciones sin saber cuál es la conclusión y ustedes la van a poder identificar. Pero para eso, ustedes tenían necesariamente que abordar lo que estamos viendo ahora esta semana. Entonces, una vez que ustedes identifican los términos mayor y menor, pueden identificar las premisas. El segundo nivel de identificación era la calidad y la cantidad de cada una de las proposiciones. Es decir, si afirma o niega, y si es universal o si es particular. Y el tercer nivel es si es que un término está distribuido o no, y ahí es donde hay un gran desafío. Que es comprender lo que es la distribución. Ya que nosotros les facilitamos a ustedes una tablita que resume el comportamiento de las proposiciones en términos de la distribución. Ya sabemos que la cantidad y la calidad de las proposiciones determinan si es que los términos están distribuidos o no. El que no se haya aprendido esto, en este momento está tirando un mito negro. ¿Sí? ¿Qué? ¿De qué está hablando Alejandro? Pero básicamente sabemos que la proposición universal afirmativa siempre tiene el sujeto distribuido y el predicado no distribuido. Sabemos que la universal negativa tiene ambos términos distribuidos, que la particular afirmativa no tiene ningún término distribuido y que la particular negativa tiene solamente el predicado distribuido. La pregunta es, ¿ya? O mejor dicho, el desafío que yo les había dicho es que hay una trampa, que es que si uno se aprende la tabla de memoria, uno es capaz de responder la pregunta, pero uno no ha comprendido lo que es la distribución. El desafío es entender a qué se refiere la distribución, ¿ya? Y ¿a qué se refiere la distribución? ¿Qué es la distribución de un término? Básicamente, la distribución de un término se refiere a la cobertura.
¿Cómo era? Cobertura. Así, con esa pronunciación. Cobertura. Por ejemplo, y el mismo ejemplo que le puse a sus compañeros y compañeras de las otras secciones. El prenatal, ¿ya? El permiso prenatal, ¿cubre a todas las mujeres de Chile? Que esa es una pregunta que es súper contextual respecto de lo que estamos viviendo hoy en día, en donde estamos en un país que está desde las bases cuestionando no solamente su institucionalidad, sino que además las reglas que juegan de esa institucionalidad. Martina Maturana dice, ¿solo a las embarazadas? Sí, pero en el fondo me refiero a si, obviamente, ustedes, esta pregunta principalmente para las mujeres de acá de la sección. No sé si tienen hijos, no sé si alguna de ustedes está embarazada, algunas de ustedes no desean tener hijos, algunas de ustedes sí desean tener hijos y algunas de ustedes no se lo han preguntado todavía, no han resuelto la pregunta. Pero lo importante es saber si es que eventualmente, si ustedes se embarazaran, ¿os cubriría el prenatal? Porque es cierto lo que dice Maturana, o sea, Martina, solamente a las Sí, pues embarazadas. potencial, como las potenciales, todas las mujeres, las potenciales embarazadas. Todas. Exacto, esa es la pregunta. ¿A todas las mujeres de Chile? Y la respuesta es no, solamente a las que tienen un trabajo asalariado. Es decir, aquellas que perciben un sueldo producto de un contrato con un empleador. La mujer que tiene un trabajo no remunerado, por ejemplo, la dueña de casa, eh, esto no la cubre, el prenatal no la cubre. Es ¿Y en las con decir, honorarios tampoco? honorarios tampoco. Oh, qué horrible. Porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes trabajan a honorarios, boleteando, por ejemplo, para una empresa todos los meses, o ni siquiera todos los meses, hace 6 meses, y eh, por decisión o no por decisión, quedan embarazadas. El empleador les va a decir, ah, ya, bueno, que te vaya bien con tu embarazo, nos vemos a la vuelta del postnatal cuando tu hijo tenga, cuando hayan pasado aproximadamente 5 meses y medio. Eso les van a decir. Entonces, el prenatal no cubre a todas las mujeres. Es decir, depende de la relación contractual o de la situación laboral de la mujer. A eso me refiero con cobertura. O, por ejemplo, el bono de emergencia. ¿Cubre a todas las familias de Chile? A eso me refiero con cobertura. ¿Ya? En, en el razonamiento silogístico, en el momento en que uno hace una declaración, en el momento en que uno plantea una proposición de inclusión, todos los A son B, algunos A son B, está implícita una cobertura para cada uno de los términos. Si yo digo, por ejemplo, todas las lámparas son eléctricas, independientemente de que eso sea verdadero o falso. No sé si alguien acá tiene alguna lámpara que no sea eléctrica. Yo creo que es poco probable. ¿Qué lámparas no son eléctricas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede imaginar alguna lámpara que no sea eléctrica? No, Leandro, las compilas son eléctricas, solamente que la electricidad la provee una batería. Javiera, justamente sí, las lámparas de aceite. ¿Qué lámpara de aceite? En el cuento de Aladino, el genio sale de una lámpara. Bueno, cuando uno es chico, uno se pregunta, o no se lo pregunta la verdad, pero la lámpara es como una tetera, ¿cierto? ¿Qué tiene de lámpara? Claro, porque esas tienen aceite. Lo que hay adentro es un receptáculo con aceite, con una mechita, que va absorbiendo ese aceite. Entonces lo que uno hace es que uno prende la punta de esa mechita que va en el fondo succionando el aceite y con eso se mantiene prendida. Esa era las, las lámparas de aceite. No sé si existe alguna otra. Creo que también había lámparas para gas. Cuando comenzó la urbanización moderna, el alumbrado público era a gas. No sé qué tan peligroso era, no sé qué tan eficiente era, pero... Y lo que sí sé es que no era muy efectivo, en el sentido de que
la luz que daban el alumbrado público a gas era bastante tenue. Entonces, por lo tanto, las calles, tengo entendido que de noche eran más lúgubres que otra cosa. Pero el asunto es que si yo digo todas las lámparas son eléctricas, me estoy refiriendo a todas las lámparas. Si yo digo las lámparas son eléctricas, también me estoy refiriendo a todas las lámparas. Me estoy refiriendo a la lámpara que tiene Leandro, a la lámpara que tiene Camila, a la lámpara que tiene Martina, a la lámpara que tiene Antonia, a todas las lámparas. Ahora, en esa oración, ¿estoy implícitamente hablando de todo lo eléctrico? ¿Estoy hablando acerca de los autitos a control remoto? ¿Estoy hablando acerca de los computadores? ¿Estoy hablando acerca de las rasuradoras? No. Alguien perfectamente podría decirme, Alejandro, pero ¿y cómo los autitos a juguetes no son lámparas? Entonces yo perfectamente lo podría mirar y decirle, pero si yo jamás me he referido a los autitos de juguete. Sí, pero es que los autitos de juguete son eléctricos. Pero yo no me estoy refiriendo a todo lo que es eléctrico. Yo lo único que hice fue decir que este grupo de cosas, que son las lámparas, pertenecen a un grupo más amplio que es lo eléctrico, pero no en la oración, en la proposición, jamás definí los límites de lo eléctrico. Los límites son difusos, no nos importan. Sí nos importan los límites de lo que son las lámparas. Entonces, perfectamente alguien podría decirme, Alejandro, tu afirmación es falsa, porque yo tengo acá esta lámpara, que es a aceite. Me la heredó mi abuelo que vivía en la península arábiga. Y no sé si tiene un genio adentro, pero es aceite. Y ahí inmediatamente yo me doy cuenta de que sí, ese ejemplo es pertinente, porque yo estoy hablando de todas las lámparas. Si yo digo, el dinero no hace la felicidad, lo que estoy declarando, en el fondo, es que nada que sea dinero, ningún tipo de elemento de intercambio con un valor objetivizado, genera un estado de plenitud que sea positivo y exuberante, que es la felicidad, en el fondo. Ahí, en esa negación, se cubren todos los casos de lo que es el dinero. Cuando yo digo el dinero no hace la felicidad, implícitamente estoy diciendo ningún tipo de dinero hace la felicidad. Perfectamente alguno de ustedes me podría decir, Alejandro, ¿y eso incluye los pesos chilenos? Sí, incluye los pesos chilenos. ¿E incluye los dólares estadounidenses? Sí, incluye los dólares estadounidenses. ¿Incluye las rupias indias? Sí, incluye las rupias indias. Todo el dinero, todo el dinero. Y al mismo tiempo, estoy hablando de todo lo que sea felicidad. Alejandro, ¿y eso incluye la felicidad pasajera? Sí, incluye la felicidad pasajera. ¿Incluye la felicidad espiritual? Sí, incluye la felicidad espiritual. ¿Incluye la felicidad animal? Sí, incluye la felicidad animal. Porque yo inmediatamente estoy diciendo, todo lo que sea dinero está absolutamente excluido de todo lo que sea felicidad. Por eso decimos que en la afirmación, perdón, en la negación universal, ambos términos están distribuidos. En el fondo, en la afirmación estoy cubriendo todos los casos de del dinero y todos los casos de la felicidad. Luego tenemos la afirmación particular. Podríamos decir, por ejemplo, hay analgésicos que a mí no me funcionan. Por ejemplo, yo, Alejandro Fernández, cuando me duele la cabeza, me tomo una aspirina y se me pasa. Pero yo me puedo tomar 5 paracetamoles y el dolor de cabeza no se me pasa. Yo soy un poquito refractario al paracetamol, parece. Entonces yo puedo hacer una afirmación acerca de mí mismo y llevarla a todo el mundo. Yo me tomo a mí como sujeto de referencia y digo, hay analgésicos que no curan el dolor de cabeza. No estoy diciendo que ningún analgésico cura el dolor de cabeza. Estoy diciendo, hay analgésicos, algunos, no he dicho cuáles, que no curan el dolor de cabeza. De hecho, todavía me acuerdo una vez que a mí fui al dentista y
no me acuerdo qué, sí, me hice un tratamiento de conductos, una endodoncia. ¿Se han hecho alguna vez un tratamiento de conductos? Duele, molesta. Y, y la cosa es que el dentista me prescribió a mí un analgésico fuerte para después del tratamiento. Para hoy día a la noche, en 2 días más, si te duele, te comienza a doler la mandíbula, si te duelen los dientes, tómate esto. Y me acuerdo que era Meloxicam. Perfecto, yo me quedé súper contento. Pasó el tiempo, terminó el tratamiento de conducto, deben haber pasado 2 meses y me dolía la cabeza, no tenía aspirinas y tomé Meloxicam. Y no me hizo ni cosquillas. Se suponía que era un analgésico fuerte, que podía curar un dolor más intenso, pero el dolor de cabeza no le hizo nada. Sino, en ese sentido, yo soy fanático del ácido acetilsalicílico. Y el asunto es que, con eso ya sé, tengo 2 casos. El paracetamol y el meloxicam, que no curan el dolor de cabeza, por lo menos no a mí. Así que, si existen 2 casos, puede haber más. Así que digo, hay analgésicos que no curan el dolor de cabeza. En esa afirmación, yo me estoy refiriendo a algunos analgésicos, no todos. No necesariamente estoy hablando del ibuprofeno. No estoy hablando, por ejemplo, no sé si alguien, del ketoprofeno, no, que es antiinflamatorio, pero también puede ser analgésico. No estoy hablando de los opiáceos. Solamente me estoy refiriendo a 2 casos. Sé que hay 2 casos, no sé si hay más, no sé cuántos analgésicos más hay. Por lo tanto, el sujeto no está distribuido. Yo digo que curan el dolor de cabeza. Cualquier tipo de dolor de cabeza, no lo sé tampoco. ¿Ya? Solamente estoy excluyendo a este grupo, que es incierto, ya que tiene límites difusos, de otro aspecto, que es el dolor de cabeza, que también tiene límites difusos. No sé cuántos tipos de dolor de cabeza hay, no sé a cuántas otras personas les duele la cabeza, pero me estoy refiriendo con mucha incertidumbre, a ambos elementos, tanto a los analgésicos como a los dolores de cabeza. Por eso es que en la particular afirmativa, ni sujeto ni predicado están distribuidos. Y finalmente, en la particular negativa, tenemos una situación, por ejemplo, como hay sombreros que no protegen contra la lluvia. Lo que estoy haciendo yo ahí es que estoy hablando de sombreros, pero no de todos. Un sombrero de cuero de ala bien ancha sí protege contra la lluvia. Obviamente no va a evitar que se me mojen los tobillos, pero me va a proteger lo más importante, que son el rostro y los hombros. Hay sombreros como, por ejemplo, este, que es un sombrero vietnamita, que sí protegen contra la lluvia. Otros sombreros como este, que es de cotillón. ¿Por qué tengo un sombrero de cotillón en mi oficina? Los misterios de la vida. Que se absorbe el agua, así que no me va a proteger contra la lluvia. Sé que hay sombreros que sí protegen contra la lluvia, sé que hay sombreros que no. El asunto es que yo me estoy refiriendo implícitamente a toda la lluvia, a cualquier tipo de lluvia. Hay algunos sombreros que no protegen contra la lluvia. Ahí es donde aparece la distribución de esa proposición. Está distribuido el predicado, pero no el sujeto, porque el sujeto es incierto y yo lo excluyo por completo de todo lo que es la lluvia. Y por eso es que se nos genera ese cuadrito. ¿Ya? En la universal afirmativa está distribuido solamente el sujeto. En la universal negativa están distribuidos ambos términos. En la particular afirmativa no está distribuido ninguno y en la particular negativa está distribuido solo el predicado. Comprenderlo a veces cuesta un poquito más, pero después de un tiempo, cuando uno va analizando silogismos, uno inmediatamente ya comienza a comprender por qué está distribuido, por qué no. A pesar de que uno se sepa de memoria la regla, uno comienza a comprender el porqué de la regla. Es como, por ejemplo, en lo que pasa cuando uno maneja. Uno sabe que están el pare y el ceda al paso. La gran diferencia es que en el pare uno tiene que hacer una detención completa. Y en el ceda al paso, uno tiene que reducir la velocidad en la medida en que uno vea que otro vehículo que tiene la preferencia va a pasar primero. Con el tiempo, cuando uno maneja, uno se da cuenta de por qué se hace esa distinción. ¿Por qué no son todos pares? Porque en el fondo sería mucho más fácil si es que fuesen puros pares, ¿cierto? El asunto es que en aquellas intersecciones donde hay buena visibilidad, típicamente hay un ceda al paso. Y en aquellas
en aquellos cruces, aquellas intersecciones en donde no hay buena visibilidad, hay pares. Esa es básicamente la racional de por qué se ponen en algunas intersecciones pares y en otras se da el paso. Esa es básicamente la idea. Pero bueno, así con la distribución. Ahora que ya manejan la distribución, podemos comenzar a hablar de lo que hacen a los silogismos válidos e inválidos. Porque cuando Aristóteles compiló los silogismos, se dio cuenta de que en el fondo hay muchas combinaciones posibles. El silogismo más básico que manejamos tiene 3 proposiciones universales afirmativas. Todos los A son B, todos los B son C, todos los A son C. Pero ahí también podría ser 2 universales afirmativas y una particular afirmativa. Todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto, algunos A son C. También podría ser 3 universales negativas. 3 particulares afirmativas. Una particular negativa, una particular afirmativa, una universal negativa. Y así. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? ¿Cierto? Por ejemplo, si les ponemos letra, la universal afirmativa es A, la universal negativa es E, la particular afirmativa es I, y la particular negativa es O. A, E, I, O. Las combinaciones pueden ser A, E, I, A, O, E, A, I, A, y así. ¿Cuántas combinaciones tenemos de esas figuras? 64 en total. ¿Pero cuántas son válidas? Solo 16. Y eso Aristóteles ya lo sabía. El asunto es que él compiló las formas de los silogismos válidos, y los que estudiaban lógica se los tenían que aprender de memoria. Por ejemplo, sabían que AAA era válido, que AAE no era válido, que EEA tampoco era válido. Pero eso lo sabían así de memoria. ¿Ya? Y en el siglo XX se estudiaron los silogismos de nuevo y se llegó a compilar un listado de reglas, ¿ya? Que son 7 reglas que nos permiten saber si es que una combinación de proposiciones conforma un silogismo válido o no. Y de eso se trata la clase de esta semana. Y esas reglas, en mi opinión, son simples. Son 7 reglas, pero perdón, de las 7 reglas hay 5 que son simples. 5 que son súper simples. Pero hay 2 que no lo son tanto. Veamos primero esas 5 reglas que son simples. La primera. Los silogismos deben tener 3 términos solamente. Si tienen solo 2 o tienen 4, no son válidos. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo podemos hacer un silogismo con 4 términos? ¡Ajá! A través de una trampa. El mejor ejemplo es un silogismo que a mí me gusta mucho porque se ha utilizado mucho como falacia, que es: todos los hombres son seres racionales. Las mujeres no son hombres. Por lo tanto, las mujeres no son racionales. ¿Lo han escuchado antes? Si uno lo piensa en términos más bien silogísticos, o uno lo analiza en la rápida, uno dice, bueno, sí, pues, todos los hombres son racionales. Sí. Las mujeres no son hombres. Sí. Por lo tanto, la conclusión lógica es, las mujeres no son racionales. Sí, el silogismo es válido, tiene razón. No sé por qué llegamos a esta conclusión, pero parece que es verdad. ¿Dónde está la trampa? Cuando yo digo, todos los hombres son racionales, ¿qué quiero decir con hombres? A seres humanos. Exacto. Que todos ustedes manejen la historia del hombre. La historia del hombre no es la historia solamente de los humanos machos, sino que es la historia del ser humano. Hombre con mayúscula se utiliza como sinónimo de humano. Luego, yo digo, las mujeres no son hombres. Si hacemos una distinción diádica, binaria, sexualmente hablando, tenemos los hombres y las mujeres. Nos vamos a despreocupar de casos intermedios. Están los hombres y están las mujeres. Y es cierto que los hombres no son mujeres, las mujeres no son hombres desde una perspectiva binaria. ¿Sí? ¿Ok? Pero hay
¿En qué sentido estoy utilizando la palabra hombre? Como humano El género. masculino. Exacto. Entonces ahí está la trampa. Primero utilizo, digo humano, luego digo macho. Entonces, si yo desnudo los términos y digo, todos los humanos son racionales, potencialmente racionales, nosotros sabemos perfectamente que, especialmente personas que no son neurotípicas, pueden tener algún tipo de condición que les impide desarrollar ciertas habilidades de razonamiento. Eh, Personas, por ejemplo, que no han sido educadas dentro de la civilización, los niños ferales, por ejemplo, también no son seres racionales necesariamente. De hecho, Kant decía que el ser humano es el único animal que tiene que ser educado para alcanzar su condición. Y es verdad. Por eso es que los seres humanos debemos vivir en sociedad, a diferencia de lo que ocurre con otros animales que con el bagaje genético con el que nacen ya tienen lo que necesitan para comportarse como los animales que son. El perro ladra, aunque nunca haya visto ladrar a otros perros. El ser humano no habla si es que no ha visto a otros seres humanos hablar. O no ha escuchado a otros seres humanos hablar. O no ha recibido educación del lenguaje. Y por lo tanto ahí cuando yo digo todos los humanos son racionales, es distinto ahí estoy utilizando humano u hombre en un sentido distinto a el de la siguiente proposición. Todas las mujeres no son hombres, es verdad, pero ahí hombre significa algo distinto, ¿ya? Si yo digo las mujeres no son seres humanos, el silogismo puede ser válido, pero se vuelve falso. Porque además es importante hacer la distinción entre validez y verdad, que puede ser también un poquito chocante, ¿cierto? Porque incluso ustedes también lo tienen que haber visto. O sea, a propósito, nosotros, Paula y yo, pusimos dentro de la guía silogismos que no son verdaderos, que pueden ser válidos, pero que no son verdaderos, que tienen una serie de afirmaciones que son un poco escabrosas, para que se note la distinción entre verdad y validez. ¿Cuál era la diferencia entre verdad y validez? A ver si la tienen clara. Eso, Ya, parece que validez era de estructura. Chiara y Caro tienen la razón. Validez es una propiedad que se aplica a la estructuración de un argumento. Los argumentos pueden ser válidos o inválidos, pero es difícil hablar de la verdad en un argumento, porque desde lo falso se puede llegar a lo verdadero. Por ejemplo, yo perfectamente les puedo decir, todos los autos son rojos, eh, todas las lámparas son eléctricas, por lo tanto, las personas vivimos en el planeta Tierra. ¿Las personas vivimos en el planeta Tierra? ¿Es verdad eso? Sí, dudo mucho que alguien discrepe acerca con esa afirmación. Y si alguien discrepa, me gustaría que pudiera demostrar que existen personas que no viven en el planeta Tierra. Me encantaría. Pero el asunto es que no podemos discrepar de la verdad de esa afirmación. Las personas vivimos en el planeta Tierra. Pero la pregunta es, ¿se sigue lógicamente esa conclusión de las premisas que yo planteé? ¿Que todos los autos son rojos y que todas las lámparas son eléctricas? No. La conclusión puede ser muy verdadera, pero un razonamiento no se sigue. Es lo que se denomina en latín una expresión que a mí me gusta mucho, non sequitur, es decir, no se sigue. Lo que dijiste es cierto, pero no se sigue de las premisas que planteaste. Y está lleno de eso en las relaciones humanas. En política, por ejemplo, ustedes pueden ver exordios que son hermosos pero incoherentes, que utilizan muchas palabras bonitas y que llegan a una verdad inapelable, pero no se sigue de ahí en el fondo. ¿Por qué no partió usted diciendo la verdad inapelable y después la analizábamos? La verdad o la falsedad se predica de las declaraciones, es decir, de las proposiciones. Todos los autos son rojos, es falso. Yo ahora mismo estoy mirando por la ventana un auto blanco. Todas las lámparas son eléctricas. Ya dejamos en claro que no, a pesar de que nunca hayan visto una lámpara eléctrica, una lámpara que no sea eléctrica, sabemos que hay lámparas que no lo son. Como bien dice Tiare, validez es algo que se predica acerca de la estructura de los argumentos y verdad acerca del contenido de cada una de las partes de ese argumento. Esa es la distinción que es importante. Entonces, por lo tanto,
estas reglas se aplican a la validez. Es decir, si se cumplen las 7 reglas, el argumento es válido, pero eso no implica que sea verdadero. No implica que la conclusión o que las premisas sean verdaderas. El mejor ejemplo está en el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo esencial de los silogismos. Todos los A son B. Todos los B son C. Por lo tanto, todos los A son C. ¿Es válido? Todos los A son B. Todos los B son C. Por lo tanto, todos los A son C. ¿Es válido? Caro dice que sí. Como ella haría la cámara encendida, es la única que puede responder rápidamente. Ya, Tiare también dice que sí, y tanto Tiare como Caro están en lo correcto. El resto, que descansan en sus compañeras, que responda otro, yo no sé, yo no vine acá a responder preguntas. Y todos los que mentalmente dicen que sí, que el argumento es válido, tienen razón. Ahora la pregunta ¿es verdadero que todos los A son B, que todos los B son C, y que por lo tanto todos los A son C? ¿Es verdadero? Fernanda dice que no necesariamente. Eso quiere decir entonces que Fernanda deja abierta la posibilidad de que sí sea verdadero. Pero me gustaría entonces preguntarle a Fernanda y a todos los demás, ¿qué es un A? ¿Qué es un B? ¿Y qué es un C? Nadie sabe. Puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, no puede ser ni verdadero ni falso. No podemos decir que eso sea verdadero o falso. Lo único que sabemos es que el argumento está bien estructurado. Por lo tanto, es válido llegar a esa conclusión. Ahí es donde está la gran distinción y ahí es donde se muestra la diferencia entre verdad y validez. Un argumento puede ser válido sin tener un valor de verdad. Y bien, esa era la primera regla. 3 términos. Nos vamos a saltar la segunda y la tercera regla, porque ahora vienen otras 4 que, desde mi punto de vista, son simples. La primera es que de 2 premisas negativas, nada se concluye válidamente. Si yo digo, ningún A es B y ningún B es C, muchos de ustedes van a estar tentados de concluir, ningún A es C. Pero si ustedes lo dibujan en los círculos de Euler, se van a dar cuenta de que no pueden sacar una conclusión respecto de A o de C. Porque no hay unión posible. Lo único que ustedes hicieron fue excluir. Por lo tanto, no existe una intersección que permita sacar conclusiones. Es como que de repente yo les dijera, ya, imaginemos que estuviéramos en la escuela, ¿ya? En la mítica escuela de psicología, que ustedes no conocen. Quizás algunos de ustedes la conocen porque alcanzó a ir a conocerla, pero lo más probable es que nunca hayan puesto un pie en ella, lamentablemente. Pero se lo pueden imaginar, hay muchas salas, especialmente en el segundo y en el tercer piso. Y las salas tienen identificaciones de número. Sala 2.2, sala 2.3, sala 3.4, sala 3.8. Y yo voy y le pregunto a alguno de ustedes, oigan, necesito hablar con Paula. ¿En qué sala tiene clase en la otra sección? Alguno de ustedes me podría decir, o no, o alguno de ustedes me podría decir, a ver, yo vengo de la sala 3.4 y ahí no estaba. Después le pregunto a otro de ustedes, ¿tú sabes dónde está la sección de Paula? Bueno, yo vengo de la sala 3.1 y ahí no está Paula. Entonces yo ya sé que no está ni en la 3.4 ni en la 3.1. ¿Puedo concluir en qué sala está? No. La información es tan vaga que no me permite sacar una conclusión. Así que de 2 premisas negativas, nada se concluye válidamente. Y lo mismo para las particulares. De 2 premisas particulares, nada se concluye válidamente. Algunos A son B, algunos B son C. Por lo tanto, algunos A son C. No tengo esa certeza. No tengo esa certeza. Porque sé que algunos A son B. Entonces sé que hay por lo menos un caso. Y sé que algunos B son C. Sé que hay por lo menos un caso de un B que también es C. Pero sé si esos casos son el mismo. No, no lo sé. Por lo tanto, no puedo concluir que haya algún A que sea C. Nuevamente, si ustedes lo dibujan en círculos de Euler, se van a dar cuenta que no se puede concluir nada válidamente de 2 premisas particulares. Luego tenemos que
Si una de las premisas es negativa, la conclusión también debe ser. Y que si una premisa es particular, la conclusión también debe ser. También debe ser particular. Esas son esas 4 reglas que yo les decía que eran facilitas. Entonces, recapitulando, primera regla, un silogismo debe tener 3 términos. Reglas 4, 5, 6 y 7. De 2 premisas negativas, nada se concluye válidamente. De 2 premisas particulares, nada se concluye válidamente. Si una premisa es negativa, la conclusión también debe ser negativa. Y si una premisa es particular, la conclusión también debe ser particular. Esas son las reglas que para mí son facilitas. Las reglas más complejas son la 2 y la 3. ¿Y por qué digo que son complejas? Porque hacen referencia a la noción de distribución. Y por eso, con Paula, nosotros les pusimos esta guía en donde ustedes tenían que identificar la distribución de los términos. Porque de esa manera podíamos acceder a estas reglas de los silogismos. Ahora, Tiare pregunta, ¿y si la premisa 1 es universal y la premisa 2 es particular, ¿se puede tener una conclusión válida? ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina el resto de la pregunta que hizo Tiare? Martina responde diciendo que sí. Tiare se responde a sí misma y dice que sí. Javiera es la más enfática y dice que sí. Y la que ganó, los que ganaron fueron Javiera y Felipe. Porque sí, las reglas que hemos visto hasta ahora nos permiten indicar que nada se contraviene. Si es que la premisa 1 es universal y la 2 es particular. Nada se contraviene, no se está violando una regla. Es Felipe el que aporta la resolución final, porque hay una regla que dice que si una premisa es particular, la conclusión también debe ser. Y justamente eso es lo que está diciendo Felipe. Sí. Si la premisa 1 es universal y la 2 es particular, el silogismo sigue siendo válido, sí y solo sí, la conclusión es particular. Así que, respondiendo a tu pregunta, Tiare, sí. Y particular, y con más especificidad, no hay ningún problema en la medida en que la conclusión sea particular. Así funcionan esas reglas. El tema, lo más complejo, es la regla 2 y 3. La regla 2 dice que el término medio, que es el término que desaparece en la conclusión, debe estar distribuido al menos una vez. Ahora, a priori no sabemos cuál es el término medio. No sabemos si va a ser el sujeto de la premisa de la premisa 1, el predicado de la premisa 1, el sujeto de la premisa 2 o el predicado de la premisa 2. A priori no lo sabemos, porque es lo que desaparece en la conclusión y va a depender de cómo están planteadas las premisas inicialmente. Pero cuando identificamos el término medio, tenemos que asegurarnos de que esté distribuido por lo menos una vez, ¿ya?, en la conclusión. Por ejemplo, volvamos a todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto, todos los A son C. ¿Cuál es el término medio ahí? No me pidan que les repita el silogismo porque ya se los he dicho cuánto hoy día, como 16 veces. Exacto, Caro. El término medio es B. ¿Por qué es B? Es el que desaparece en la conclusión. La conclusión es todos los A son C. No hay B ahí. Por lo tanto, ese es el término medio. ¿En qué momento está distribuido todos los A son C? Porque dicho sea paso, yo asumo que este ejemplo que les ha dado es válido. Y si es válido, por lo tanto, el término medio debe estar distribuido una vez en las premisas. Bueno, estas son las premisas, no está en la conclusión. Debe estar distribuido una vez. ¿Dónde está? Distribuido. El término B. Todos los A son B, todos los B son C. ¿En qué momento está distribuido? Yo por mientras estoy mirando mi oficina, esperando que ustedes respondan.
Y díganme, por favor, si no se entiende la pregunta, porque si no, estoy hablando solo. Exacto, Felipe. En la segunda premisa, todos los B son C. Si se dan cuenta, todos los B son C es una premisa o una proposición universal afirmativa. Y lo que sabemos del cuadrito de la distribución es que en la universal afirmativa, el sujeto está distribuido. Ahí B es el sujeto, por lo tanto, B está distribuido. Se cumple la regla. Ahí está. Si yo digo, todas las casas pueden ser habitadas. Los monumentos no son casas. Por lo tanto, los monumentos no pueden ser habitados. ¿Cuál es el término medio ahí? Voy a repetir. Todas las casas pueden ser habitadas. Los monumentos no son casas. Por lo tanto, los monumentos no pueden ser habitados. ¿Cuál es el término medio ahí? Casas. Muy bien. Casas, 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 casas. Exacto. Casas. ¿Está distribuido en algún momento? Lo repito. Todas las casas pueden ser habitadas. Los monumentos no son casas. Por lo tanto, los monumentos no pueden ser habitados. Antonia, sí. En la primera premisa. Todas las casas pueden ser habitadas, porque me estoy refiriendo a todas las casas. Perfecto. Por lo tanto, se cumple la regla número 2. Después vamos a volver a este ejemplo para ver si es que es un silogismo válido. Pero ahora vamos a abordar la última regla que nos queda, que es la tercera regla. Que es que en la conclusión no puede ni debe haber un término que esté distribuido si no está distribuido previamente en las premisas. Es decir, todo lo que esté distribuido en la conclusión debe estar previamente distribuido en las premisas. Sí. En todo caso está en la clase asincrónica, pero en la conclusión, cualquier término que esté distribuido debe haber estado previamente distribuido en las premisas. O lo que es lo mismo, en la conclusión no puede haber un término distribuido que no esté previamente distribuido en las premisas. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Porque la distribución, a fin de cuentas, es la condición que une los términos, que permite vincularlos. No olviden que la distribución es la cobertura. Veamos, todos los A son B, todos los B son C. Por lo tanto, todos los A son C. Quedémonos con la conclusión. Todos los A son C. ¿Está distribuido el término, el sujeto? Todos los A son C. ¿Está distribuido? Caro dice que sí. ¿El resto qué opina? Sí, efectivamente. A está distribuido. Todos los A son C. C está distribuido. No. C, como bien dice Tiare, no está distribuido. Así que, por lo tanto, para esta regla, C no nos importa. Sí nos importa A. Todos los A son B. Todos los B son C. Todos los A son C. A está en la conclusión. A tiene que estar distribuido. Por lo tanto, A tiene que estar previamente distribuido en las premisas. ¿Dónde encontramos A? En la primera premisa. Todos los A son C. Ahí, A está distribuido. Sí. Caro dice que sí. ¿El resto qué dice? Sí, creo. Mira, ¿está distribuido o no está distribuido? Como dijo Yoda,
¿Lo haces o no lo haces? Bien, convicción. Eso es lo que me gusta. Exacto. A si está distribuido. Por lo tanto, se cumple esta regla. Porque A está distribuido en la conclusión, tenía que estar distribuido en la premisa, y si está distribuido en la premisa. Se cumple la regla. Y ahora volvamos al otro silogismo, este silogismo que se me acaba de ocurrir mirando casas. Todas las casas pueden ser habitadas. Los monumentos no son casas. Por lo tanto, los monumentos no pueden ser habitados. ¿Qué términos están? ¿Cuál es la conclusión? Los monumentos no pueden ser habitados. Monumentos, ¿está distribuido? Caro dice que sí. Martina dice que sí, Antonia dice que sí, Tiaria dice que sí, y efectivamente sí. Monumentos está distribuido. Y pueden ser habitados. ¿Está distribuido? Recuerden, la conclusión era, por lo tanto, los monumentos no pueden ser habitados. ¿Está distribuido? ¿Pueden ser habitados? Tiaria dice sí. Recuerden, convicción. Martina dice que sí, y efectivamente sí. Pueden ser habitados, está distribuido, porque por lo tanto, los monumentos no pueden ser habitados, equivale a decir, ningún monumento puede ser habitado. Es decir, es una proposición universal negativa, en donde tanto sujeto como predicado están distribuidos. A todo esto, yo todo este tiempo he estado invirtiendo para ustedes sujeto y predicado. Pongo sujeto a mi derecha y predicado a mi izquierda, al revés de como yo lo estoy viendo, asumiendo que ustedes me están viendo de manera invertida. No sé si para ustedes se ve bien. Bueno, si para ustedes se ve invertido, lo importante es qué viene primero y qué viene después. Primero sujeto, luego predicado. Ya me acostumbré tanto a hacerlo así que si invierto los cables creo que me voy a enredar. El asunto es que acá están ambos términos distribuidos. Por lo tanto, ambos términos tienen que estar previamente distribuidos cuando aparecen en las premisas. Veamos. Todas las casas pueden ser habitadas. Pueden ser habitadas. ¿Está distribuido? Todas las casas pueden ser habitadas. ¿Está distribuido? ¿Pueden ser habitadas? Antonio y Caro dicen que no. No, no está distribuido. Por lo tanto, el silogismo inmediatamente se invalida. No es un silogismo válido. Alejandro, pero ¿y qué pasa si es que vemos la distribución de monumentos? Ya no importa, ya se incumplió la regla. Por lo tanto, no importa que monumentos esté previamente distribuido. Ya el silogismo se invalidó. Así funciona. Todas las reglas se tienen que cumplir para todos los términos. Así funciona. Entonces ya inmediatamente nos damos cuenta de que ese silogismo es una falacia, un argumento que aparentemente es válido, pero que realmente no lo es. Y esas son las 7 reglas de los silogismos, y así funciona. En el momento en el que ustedes vean que se incumple una regla, ustedes tienen que denunciarlo. Y de eso se trata la guía número 2. Ustedes tienen una serie de silogismos que pueden ser válidos o pueden no serlo. Ustedes tienen que revisar la aplicación de todas las reglas y decirnos si es que se incumple una regla o más. Y si todas las reglas se cumplen, el silogismo es por lo tanto válido. Lo cual no significa que llegue a una conclusión verdadera. Hay algunos silogismos que son bizarros. Lo importante es la estructura, no el contenido. Bien. Así que pues, chicos y chicas, esa es vuestra tarea para esta semana. La guía se entrega el día lunes. Dicho sea de paso, la próxima semana no vamos a tener sesión porque se nos había ido, que es feriado. Perdón, es feriado el jueves 16. ¿Ya? Es un feriado que yo detesto, que es el feriado de la Virgen del Carmen. ¿Y por qué lo detesto? Porque la Virgen del Carmen es la patrona del ejército. Entonces a mí me parece impresentable que una nación festeje algo que es muy particular para un grupo. Yo no tengo ningún problema en que los militares no ejecuten actividades ese día y que tengan sus propias actividades. O sea, no actividades laborales y que tengan sus propias actividades celebratorias. Pero el resto,
O sea, todo el mundo agradece un día libre, pero la razón por la cual es un día libre, no sé, pues a mí me gustaría mucho más tener el día libre, la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo. Pero bueno, no soy yo el que generó los feriados en Chile, pero quizás algún día se cambie. Creo que es la Virgen del Carmen, si no es la Asunción de la Virgen, uno de los dos. Pues, si es el otro, odio el otro, pero el de la Virgen del Carmen, yo siempre he tenido mucho ruido con la Virgen del Carmen por lo mismo. Además que, si me lo preguntan a mí, y discúlpenme, por favor, si ofendo a alguno de ustedes, pero yo creo que el cristianismo es un politeísmo disfrazado, porque la Virgen es una sola, pero se la denomina de distintas maneras, que la Virgen de Lourdes, que la Virgen del Carmen, que la Virgen de Guadalupe, es la misma Virgen, ¿ya? Solamente que lo que se celebra son, o la distinción que se hace es a través de la noción del avatar. ¿Ustedes saben lo que es un avatar? Nosotros entendemos que avatar es un monito, ¿cierto? Como por ejemplo en este caso, Paulette tiene de avatar una monita comiendo, ¿ya? Eso es un avatar. Ustedes han escuchado muchas veces el término avatar. Felipe tiene una flor, que no sé qué flor es, soy muy ignorante en flores, pero es una flor muy bonita. Y yo tengo de avatar, ustedes lo han visto cuando bloqueo la cámara, una foto mía del año 2006, que creo que está bastante desactualizada. Así que voy a tener que cambiarla. Les prometo, yo creo que ya la próxima semana tendré una foto actual, porque el tiempo pasa y no pasa en vano. Yo antes no tenía este manchón blanco. El asunto es que avatar es una palabra que viene del sánscrito. Por eso no es muy pertinente lo que me plantea Antonia, ¿ya? Krishna es una figura que, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Los dioses, para los hindúes, residen en un reino que es muy distinto al nuestro. Y cuando quieren actuar en nuestro reino, en el reino de los humanos, ellos no bajan directamente, sino que encarnan, hacen que se encarne un ser que es como un ser humano, pero que se le embiste de todos los poderes o algunos de los poderes de la deidad. Es como una especie de representante de la deidad. Tiene una mente particular, pero está vinculado a esa deidad y viene a cumplir una misión. Eso es un avatar. Y en el hinduismo está lleno de avatares. Hay muchas historias, hay una cantidad de historias enormes en el hinduismo de batallas, de engaños, de líos familiares. Y uno de los más conocidos es Krishna, que es ustedes pueden googlearlo, no me acuerdo, parece que es de Vishnu, ¿ya? Es un avatar o de Vishnu o de Shiva, uno de esos. Que Krishna es un ser que viene a enseñarle algo a los seres humanos. Y existen algunos estudiosos como Edward Shuré, que en el siglo XIX escribió un libro acerca de los grandes iniciados, y plantea que uno de los primeros grandes iniciados es Krishna, que es el que plantea la noción de espiritualidad en el ser humano. Y ahí está. Krishna es un enviado en el fondo, un representante, es como un nuncio de Vishnu. Vishnu quería enseñarle algo a los seres humanos y él, por lo tanto, a diferencia del mito prometeico, él no baja directamente a hacer nada. Él manda a Vishnu. Si a Krishna, perdón. Si a Krishna lo mataban, Vishnu quedaba intacto ahí en el reino de los dioses. ¿Y cuál es el avatar más conocido que nosotros tenemos? ¿Cuál es el avatar más conocido que existe? ¿Le doy una pista? Él es el camino. Jesús, justamente. Particularmente Jesucristo. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque el dogma de la Santísima Trinidad nos enseña que Jesucristo es Dios. Es al mismo tiempo Dios, Dios Padre. Solamente que en forma de humano. Y eso es un avatar. Una vez que muere Cristo, ¿muere Dios? No. Está vinculado a la deidad, pero solo la representa. No tiene un efecto causal sobre la deidad. Cuando el legionario romano le perfora el pecho a Cristo, no le está haciendo daño a Dios, solo le está haciendo daño a Cristo. Pero Cristo sí tiene poderes de los cuales es investido por Dios. Si se dan de esto, en ese sentido, Jesucristo es una figura muy brahmánica, es decir, muy parecida a la de estas religiones como el budismo, el hinduismo, en donde es una representación del Dios que llega a la tierra. Cosa, por ejemplo, que no ocurre en el Islam.
En el Islam, Mahoma es solamente un profeta, es un ser humano que solamente fue iluminado por la verdad, pero él no tiene ningún poder, porque él no es divino. El único divino es Alá. Entonces, ahí es donde el Islam se desvincula de esta noción más brahmánica del cristianismo. Ahora, Martina pregunta si es que un avatar es como un mesías. No necesariamente. Un mesías es un salvador. Y Krishna, por ejemplo, no tenía como misión salvar a la humanidad de nada, sí enseñar algo. Por lo tanto, algunos avatares pueden ser mesías, otros avatares no lo son. ¿Ya? Esa es la distinción. Ahora, ¿por qué llegué yo a los avatares? Yo por algo estaba hablando de los avatares. A mí siempre se me da la onda con este tipo de cosas. Ah, sí, sí, perdón. Porque al final, la Virgen del Carmen, las vírgenes son avatares de una gran noción divina que es la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María se le apareció a distintas personas en distintos lugares. Y los feligreses las conmemoran como si fuesen entidades distintas. Y efectivamente lo son, ¿cierto? A alguien se le podría haber aparecido la Virgen en Guadalupe y al mismo tiempo a alguien se le podría haber aparecido la Virgen en Lourdes, en Francia. Y por lo tanto son seres distintos, pero representan a la misma Virgen. Son avatares, ¿ya? En el fondo es la celebración de un avatar que es muy particular, que está asociado con el ejército y por eso es que a mí me genera algo este feriado. Pero como quiera que sea, el jueves de la próxima semana es feriado. Y la universidad dio receso universitario el viernes 17, por lo tanto no vamos a tener sesión. Y vamos a tomar medidas del caso con Paula y esas medidas van a estar publicadas en el aula virtual para que ustedes la revisen a contar del lunes. Pero ya sepan que la próxima semana no tenemos sesión sincrónica, pero sí va a estar la clase sincrónica, en donde ya vamos a entrar en tierra derecha con la lógica predicativa, que es distinta de la lógica silogística, porque es mucho más versátil y no habla solamente de inclusiones y exclusiones, como si la lógica silogística. ¿Ya? Así que eso por esta semana. Así que ahora viene la gran pregunta. ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿No? Bien, pues, espero que hayan quedado satisfechos con la clase de hoy día, en donde repasamos, como les digo, reglas que están en la clase asincrónica. Les dije qué cosas tenemos pendientes, qué es lo que vamos a publicar, y aprendieron un nuevo concepto que proviene del sánscrito. Bien, así que chicos y chicas, damas y caballeros, cualquier duda o consulta que se les haya quedado en el tintero, ustedes saben que me la pueden hacer llegar por correo, o mejor aún la plantean en el aula virtual, porque así la respuesta les sirve a todos y a todas. Nos vemos entonces en 2 semanas más, ¿ya? Espero que con más cámaras prendidas para que nos vayamos conociendo, y éxito en lo que les queda de semana y el fin de semana, ¿ya? Damas y caballeros, nos vemos entonces. Paz. Chao, profe. Esté Chao, que bien. estén bien.